Hablemos sobre los elementos de sujeción removibles. Prácticamente todos los diseños de ensamble, máquinas y estructuras requieren piezas de unión y de los elementos relacionados para completar su función. Hay dos tipos fundamentales de sujeción: los elementos de sujeción permanentes, como remaches, soldaduras, entre otros, y los elementos de sujeción removibles, como pernos, tornillos, tuercas, pasadores y cuñas. Conforme la industria ha progresado, los dispositivos de sujeción se han estandarizado y tienen nombres y características definidas. Una parte esencial del dibujo es el conocimiento total de su diseño y de la representación gráfica de los sujetadores. Veamos cómo es su clasificación. Pueden ser elementos de unión roscados como tornillos, pernos, espárragos y prisioneros, pasadores, cuñas y chaveteros, y finalmente los retenes y resortes, de los que vamos a estar hablando posteriormente. La elección de un elemento de unión depende del tipo de ensamble y de eso se va a encargar el ingeniero proyectista. Hablemos sobre los pasadores. Es una varilla metálica que sirve para inmovilizar una pieza con relación a otra, asegurando la posición relativa de las dos piezas. Entre los pasadores más importantes están los cilíndricos rectos, los pasadores de horquilla, pasadores cónicos y los pasadores abiertos de aletas. Las longitudes y medidas están normalizadas, están en tablas comerciales o prontuarios de máquinas. También son conocidos los prisioneros, que se usan para inmovilizar una pieza con respecto a la otra, y los más comunes por lo general no poseen cabeza, aunque existen de cabeza hexagonal o cuadrada. Sus extremos también pueden variar para adaptarse a las necesidades del dispositivo. Sigamos con las chavetas o cuñas. Es una pieza de acero que se encuentra en parte en una ranura en el eje y extendiéndose en otra ranura en el cubo o pieza adyacente al eje. A la ranura en el eje se le dice asiento y a la del bloque o el elemento que esté cerca del eje se le dice cuñero o chavetero. Se usa para asegurar por ejemplo, elementos como engranajes, poleas, manivelas, asas y piezas de maquinaria similares en los ejes, tal que el movimiento se transmite. Es importante destacar que también pueden actuar con una capacidad de seguridad. Su tamaño puede ser calculado tal que se rompa con una carga excesiva y así se salve el eje de cualquier tipo de rotura o deformación. Hay varios tipos de cuña. Existen, por ejemplo, las cuadradas, las planas, que se usan ampliamente en la industria, en el que su ancho debe ser un cuarto del diámetro del eje. También existen las que tienen conicidad, las del tipo Pratt & Whitney, que están redondeadas en los bordes, y también tenemos la Woodruff semicircular. Estas son algunas de las más conocidas. Ahora pasemos a las arandelas. La arandela es un elemento usado en ensambles mecánicos conjuntamente con el perno o el espárrago y la tuerca. Se emplea para distribuir mejor los esfuerzos, para evitar que el perno o la tuerca se aflojen y para proteger la superficie de la pieza contra raspadura y deformaciones al apretar la tuerca. Las arandelas son elementos que se agregan a sistemas de tornillos para mantenerlos ajustados, pero no todas son del tipo de sujeción. Se pueden desempeñar para otros usos como protección de superficies, aislamiento, sellado, conexión eléctrica y para mantener la tensión en los resortes. Algunos tipos de arandelas son las planas, que cumplen la función fundamental ya mencionada de proteger la superficie, en particular en materiales suaves como el aluminio o la madera. Las cónicas, para añadir un agarre eficaz del tornillo sobre un resorte. Tenemos las helicoidales de resorte, hechas de alambre levemente trapezoidal que forma una hélice en una espiral. Tenemos las de dientes para sujeción, fabricadas de acero al carbón endurecido, que tienen dientes que están girados o flexionados fuera del plano de la cara de la arandela, así que las aristas afiladas quedan a ambos lados. Y las hay de resorte de una gran variedad de formas y tamaños. Aunque estos son algunos de los propósitos generales, puede tener propósitos especiales como hay las que son moldeadas o troqueladas, disponibles en muchos materiales y pueden usarse como sellos, aislantes eléctricos o protección de la superficie de los elementos ensamblados. Ahora hablemos de los tipos de retenes como remaches, pernos, tornillos y tuercas. Empecemos con los tornillos. Existen en gran variedad de tamaños, clases de rosca y tipos de cabeza. La unión de las partes se logra pasando a través de un agujero holgado en una parte y que luego se atornilla en el agujero roscado de la otra pieza. Se ajustan aplicando un momento torsor en la cabeza y los tornillos son quizá la pieza más conocida de un ensamble mecánico. Un remache es un método popular de sujetar y unir, principalmente debido a su simplicidad, confiabilidad y bajo costo. Muchos productos manufacturados y de estructuras se unen por estos sujetadores removibles. Básicamente un remache es un pasador de metal dúctil que se inserta a través de los barrenos en dos o más piezas y teniendo los extremos formados encima para sostener las piezas firmemente. Para hacer mantenimiento se debe echar fuera este remache y luego remachar otro. Los hay grandes para edificios y puentes y también más pequeños para otras aplicaciones. Algunos tipos comunes de remache son el semitubular, el tubular completo, el bifurcado o el de compresión. Seguimos con los pernos, que no es más que un sujetador roscado que pasa a través de agujeros holgados
en las partes ensambladas y que se atornilla en una tuerca. Los pernos y tuercas se encuentran en varias formas y tamaños, son muy comunes los de cabeza cuadrada y hexagonal. Otro de los elementos tan famosos como el tornillo es la tuerca, que tiene forma de anillo con una cavidad al medio que está roscada según su normalización. Su grosor y diámetro pueden variar y también se clasifican según la forma de su cabeza. Las tuercas normalizadas de uso general son de forma cuadrada o hexagonal, aunque existen de gran variedad, como la de cacerola, la de cubierta, con arandela o también conocida como vialetas. Está la forma oval, el plano, el de filete, el de racimo, entre otros. También pueden variar sus hombros, que es la parte anterior a la cabeza, y su punto, que es la punta de abajo del tornillo. Rosca. Consiste de un filete de sección uniforme que se extiende en forma de hélice sobre la superficie exterior o interior de un cilindro. Si la hélice se talla en un cilindro se denomina rosca recta. Si esta está hecha sobre un cono, rosca cónica. Las roscas pueden ser externas o internas. Bueno, dependiendo de si la hélice se extiende sobre una superficie externa o sobre una superficie interna. La superficie externa pues son los tornillos y la interna pues son las tuercas. Está el roscado a la derecha y el roscado a la izquierda. La de la derecha es la de un tornillo que mirando desde la cabeza tiene arrollado su filete en sentido del giro de las manecillas del reloj. Es decir, que cuando es girado en este sentido, pues su tuerca entra. Por lo general, las roscas son a la derecha. Bueno, de no ser que se especifique lo contrario. El roscado a la izquierda es la de un tornillo que mirando desde la cabeza tiene arrollado su filete en sentido del giro contrario a las manecillas del reloj. Es decir, que cuando se hace este giro, su tuerca también entra. Todas las roscas a la izquierda se designan según la norma empleada en el dibujo. La rosca está constituida por una serie de elementos que la componen. Estas son: cresta, la arista o superficie que une los flancos o caras de una rosca y que está más alejada del cilindro cono del que sobresale la rosca. Raíz o fondo, la arista o superficie que une los flancos o lados adyacentes y que coinciden con el cilindro o cono sobre el que sobresale la rosca. Paso, la distancia entre dos puntos correspondientes de dos filetes o hilos consecutivos, medida paralelamente al eje. Esta distancia es medida del tamaño de la rosca empleada. Avance, la distancia que una pieza roscada se mueve axialmente respecto a la pieza fija en que encaja, una revolución completa. Hilos por pulgada. Este es el recíproco del paso entre la norma americana y la norma internacional, y es el valor especificado para regir el tamaño de la forma de la rosca. El diámetro mayor o nominal, el diámetro más grande de una rosca de tornillo. El diámetro menor es el diámetro más pequeño de la rosca de un tornillo. El diámetro de paso o el primitivo. En una rosca recta es el diámetro de un cilindro imaginario cuya superficie corta las formas o perfiles de los filetes, de modo que sus anchos y los huecos entre ellos sean iguales. Profundidad de la rosca, la distancia entre la cresta y la raíz medida perpendicularmente al eje de la rosca. En estos elementos también tenemos lo que son la rosca sencilla y la rosca múltiple. Esta rosca sencilla constituye de una rosca cuyo filete está tallado sobre una sola hélice del cilindro. En una rosca sencilla, el avance es igual al paso. Las roscas por lo general son sencillas, a menos que se especifique lo contrario. La rosca múltiple es una combinación de roscas de la misma forma, talladas sobre dos o más hélices del cilindro. En este tipo de roscas, el avance es el múltiplo entero del paso, es decir, una rosca de dos entradas, el avance es doble del paso. Ahora vamos con las formas del filete de las roscas. En las figuras que se muestran acá, algunas de las formas de roscas más comunes que se emplean en la actualidad, la forma de rosca métrica ISO, sustituye en la actualidad a las antiguas roscas métricas en B y a las roscas en pulgada. La forma de rosca en B aguda casi nunca se utiliza con propósitos de sujeción general, aunque algunas veces se emplea en instrumentos de precisión.
La rosca redonda o de cordón, por lo regular, es laminada o fundida. Un ejemplo de aplicación de este tipo de rosca se ve en las lámparas eléctricas, en sus bases. Las formas cuadradas y trapezoidales se diseñan para transmitir movimiento o potencia, por ejemplo, en el tornillo de avance de un torno. La rosca de dientes de sierra transmite presión solo en una dirección, contra la superficie perpendicular al eje. A ver, vamos ahora con la representación pictórica de las roscas. Bueno, casi nunca se emplea la representación verdadera de una rosca de tornillo al hacer los dibujos de trabajo. En la representación verdadera, las líneas de cresta o raíz aparecen como proyecciones de hélice que son extremadamente laboriosas de dibujar. Para estos casos, en que se convenga la representación verdadera, se emplea una representación convencional de una rosca B de una entrada. Primero, márquese el paso y la mitad del avance y trácense las líneas de cresta. Comience a delinear el perfil de la rosca. Complétese este perfil. Dibújense las líneas de fondo de raíz. Representación convencional de una rosca trapezoidal. Primero, dibujar el diámetro primitivo o de paso. Dibujar la forma de los hilos. Completar los perfiles siguiendo los pasos de la figura. Como se puede observar acá, los pasos para dibujar cualquier rosca semiconvencional son similares. La diferencia principal estriba en la forma del perfil del filete. En general, las roscas deberán representarse semiconvencionalmente, con excepción de los tamaños pequeños, los cuales se dibujan de forma simplificada, como se describe en la siguiente sección. Se sugiere que las roscas de diámetro de 1 pulgada o mayor en su magnitud real en el dibujo se representen de forma semiconvencional. Ahora vamos a ver la representación convencional de roscas. Bueno, por lo general la representación real de una rosca de tornillo en los dibujos de trabajo no se realiza en virtud de que se requiere un dibujo laborioso y exacto, que incluye el desarrollo repetitivo de la hélice de la rosca. En los dibujos debe emplearse una representación convencional para mostrar las roscas y obtener información necesaria sin confusión y facilitar el trabajo para el dibujo. Estas figuras indican la representación convencional de las roscas internas y externas de acuerdo con la norma empleada en la elaboración del plano. Es de haber notar que para el sistema ISO-IDIN, las crestas de las roscas, excepto en las vistas ocultas, se representan con un contorno de línea recta gruesa y las raíces con una línea delgada y continua. En las vistas del extremo, la línea de raíz se extiende aproximadamente 270 grados, o 3/4 partes del círculo completo, pero no debe iniciar ni terminar en la línea del centro. El final de la última rosca se indica con una línea gruesa que cruza la pieza. Acá en esta figura está la representación convencional de roscas internas, agujeros pasantes, A, que es el sistema ANSI, y B, el DIN e ISO. En esta está la representación convencional de roscas externas, normas DIN e ISO. Y aquí la representación convencional de roscas externas, normas ANSI. Los órganos flexibles o elementos de máquinas elásticos, como las bandas, los cables, las cadenas y otros similares, se emplean en los sistemas de transporte para transmitir potencia a distancias comparativamente largas. Con frecuencia, estos elementos se usan como reemplazos de engranes, ejes y otros dispositivos de transmisión de potencia relativamente rígidos. En muchos casos, su empleo simplifica el diseño de una máquina y reduce en gran cantidad el costo. Además, puesto que estos elementos son elásticos y suelen ser bastante largos, tienen una función importante en la absorción de cargas de impacto y en el amortiguamiento y aislamiento de los efectos de las vibraciones. Entre la clasificación de estos elementos tenemos las correas o bandas. Estos son componentes flexibles de transmisión de potencia. Las bandas son elementos que se encuentran montados en poleas y tensores, los cuales en conjunto hacen que se genere un movimiento generando una transmisión de un mecanismo en específico. Las bandas deben soportar altas temperaturas, así como soportar tensiones, torques elevados, altas revoluciones por minuto. Entre los tipos de correas o bandas tenemos las correas de tipo plano. Están constituidas por una banda continua cuya sección transversal es rectangular. También están las correas en V, que es una cinta flexible que tiene su sección transversal en forma de trapecio. Este tipo de correas hacen posible la transmisión de potencia.
así como también están las correas dentadas. Estas constituyen un sistema moderno de transmisión de potencia que reúne las ventajas de las bandas planas y trapeziales y elimina sus inconvenientes. Son silenciosas y no requieren de lubricación. Por último, tenemos las bandas transportadoras. Las bandas o correas transportadoras sirven para transportar materiales. Las bandas son reforzadas y revestidas con caucho para proveerlas de resistencia a la tensión y al desgaste superficial debido al rozamiento con los diferentes elementos de trabajo y con los materiales que transporta. Otro de los elementos flexibles son las cadenas. Una cadena es un componente de una máquina que transmite potencia por medio de fuerzas de tracción y se utiliza principalmente para la transmisión de potencia y sistemas de transporte. Los componentes principales de una cadena común se componen por una placa exterior, pernos, una placa interior, bujes, rodillos y nuevamente una placa interior y una placa exterior. Entre los tipos de cadenas tenemos la cadena de transmisión de potencia. Este tipo de cadena se encarga de transmitir un nivel de potencia que se convierte en un movimiento entre ejes capaces de girar a distintas velocidades. También tenemos la cadena de manutención o transportadora, que cumple principalmente la función de transporte o desplazamiento de material de un lugar a otro. Por último tenemos la cadena de carga, o también conocidas como cadena de bancos de fuerza. Son aquellas empleadas en el desplazamiento de grandes elementos que debido a su elevado peso haría el manejo algo más complejo. Otro de los elementos flexibles son los cables. Los cables son elementos que tienen diferentes usos en la industria. Entre ellos está la sujeción de cargas. Los cables pueden construirse tanto de materiales metálicos como de fibra sintética. Se forman por el arrollamiento sobre un alma que puede ser metálica o textil, de un número variable de cordones compuestos por el tensado de varios alambres elementales. También pueden formarse por la torsión de los alambres a la derecha o a la izquierda, y como los cables pueden arrollarse también en ambos sentidos, esto da origen a dos tipos de trenzado. Los resortes son elementos elásticos capaces de almacenar energía y desprenderse de ella sin sufrir deformación permanente cuando cesan las fuerzas o la tensión a la que son sometidos. Entre la clasificación de los resortes tenemos que estos se pueden clasificar según su forma o según cómo se les aplica la fuerza de carga, que son los que vamos a desarrollar a continuación. En primer lugar, tenemos el resorte de flexión. Este tipo de resortes recibe la carga de forma perpendicular, absorbiéndola y produciendo un movimiento de doblado, para luego recuperar su forma original cuando la fuerza aplicada cesa. En segundo lugar, tenemos el resorte de tracción, que está diseñado para funcionar con una carga de tracción, por lo que el resorte se estira a medida que se le aplica la carga. Estos resortes soportan exclusivamente fuerzas de tracción y se caracterizan por tener un gancho en cada uno de sus extremos. En tercer lugar, tenemos el resorte de compresión, que está diseñado para funcionar con una carga de compresión, por lo que el resorte se acorta a medida que se le aplica la carga. En cuarto lugar, tenemos el resorte de torsión. En este caso, la carga no es una fuerza de tipo axial, sino un par o fuerza de torsión. El resorte en este caso gira a medida que se le aplica la carga. También existen resortes que funcionan de forma combinada, operando a tracción, a compresión e incluso a torsión según las necesidades del sistema que lo incluya. La suspensión de ballesta es un sistema de amortiguación empleado en vehículos. Las ballestas son un tipo de resorte construido por un conjunto de hojas o láminas superpuestas fabricadas en acero especial para muelles, unidas en el centro por un tornillo pasante con tuerca llamado capuchino, y que se mantienen alineadas por una serie de abrazaderas que evitan que se abran en abanico y a la vez permiten el desplazamiento entre las hojas cuando éstas se deforman debido a la carga, formando todo ello un conjunto elástico de gran resistencia a la rotura.